gracias por estar acá presentando este libro que me llevó muchos años llegar a publicar. Vamos a empezar pasando un video para hacer una de las entradas posibles a este libro. No es la única, es una de las entradas posibles. Voy a decir esto, me corro para que se vea el video y después vuelvo a sentarme. Lo que les adelanto es que, bueno, ya saben, este es un libro sobre las imágenes, pero no encaramos las imágenes acá como se ha encarado tradicionalmente o como se suele decir, o se suele creer que las imágenes tienen algo de... Ponele flash. Las imágenes tienen algo de engañoso, algo de mentiroso, no lo encaramos por ese lado, porque lo que tratamos de diferenciar es las imágenes que representaban de las imágenes de hoy que, como digo yo, imaginarizan, convierten todo en imaginal. Si fuera que las imágenes engañan o mienten, eso se podría decir también de las imágenes anteriores, de las que representaban. Así que el enfoque es más por cómo se relacionan las imágenes entre sí, a diferencia de cómo se relacionaban las imágenes representacionales antes. Así que bueno, veamos el video como para tomarnos el tema y después desarrollo un poquitito y después le doy la palabra a los presentadores. Hola, bienvenidos al debate presidencial 2023. Hoy, nuestro rol como moderadores será el de darle pito en Santiago del Estero. También el horno que vamos a tomar, nada. Bienvenidos, bienvenidas, que tengamos todos un gran pito. Javier Milei tiene 1 minuto para su presentación. Empecemos por la verdad, destrozamos a Francia. Por otra parte, en Argentina, el 60% de los chicos son putos reprimidos. Nosotros proponemos darles vergas como a Francia. Sergio Massa tiene la palabra, 1 minuto para presentarse. Un negro, me tocó a mí pegarlo. Además, tengo un 25. Es el turno de escuchar a Miriam Bregman. Sí, después de escuchar tanto pelotudo, se acabó la joda. Soy Miriam Bregman, soy abogada, la técnico que cada abogada. Tiene el turno la palabra Patricia Bullrich. Yo tengo lo que hay que tener para gestionar el país. Pito. La única manera de hacer política en serio es en Perú, viva la patria. El turno de Juan Esquel. Un país normal precisa tener cuarteto y familia. Y a partir de este momento, ahora sí, pueden usar el pito. No hay locura más grande, nada más demencial que querer en marcianos. No tiene nada que ver con el dedo. Tu compañera de fórmula, la doctora Victoria Villarruel, es muy pomposa. No tiene nada que ver con el dedo. Todos pedimos a gritos un tranza. Tengo un 25. Eso significa un paraguas. No tiene nada que ver con el dedo. Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Sea respetuosa. Ministro Massa, sus políticos se van en sus yates de lujo con un gatito mimoso que parece un trabajo. El trabajo, la mamá, bien. Ministro Massa, ¿les parece si miramos 700? Esa película es mala. No tiene nada que ver con el dedo. Hay que comer chocolate. Basta juntar. Terminamos el debate y queremos agradecer muchísimo a Messi. No tiene nada que ver con el dedo. Bueno, un poco la idea es mostrar que las palabras o los signos o las imágenes pueden desarticularse y volverse a recombinar de una manera diferente. Esta es una posibilidad técnica que era muy rara en el siglo XX, que a lo sumo lo hacían los artistas con el montaje en el cine y tampoco con tanta facilidad como se puede hacer hoy. Quiero leerles
quiero hablarles cómo pintaba Castoriadis el mundo de lo simbólico, el mundo de los signos. Un poco la idea es mostrar, ahora les leo a Castoriadis, pero un poco la idea es mostrar, así como vemos que hay cosas tan difíciles para cambiar en el mundo, o cosas que son tan difíciles de cambiar en este mundo, son difíciles de cambiar porque son fluidas, no porque son rígidas. Lo fluido es difícil de moldear, o imposible de moldear justamente por ser fluido. Castoriadis mostraba que lo simbólico, porque la idea es mostrar que se fluidificó el mundo simbólico. Y lo que les voy a leer de Castoriadis, escrito hace 50 años, muestra un mundo simbólico mucho más estable, mucho más rígido, sólido, como se dice. Él dice: una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un poder instituido, una religión, existen socialmente como sistemas simbólicos sancionados. Consisten en ligar símbolos significantes a unos significados o representaciones. Y en hacerlos valer como tales, es decir, hacer este vínculo entre significantes y significados más o menos forzado para la sociedad o grupo considerado. Y otra cita donde se ve esta idea de que los vínculos entre los signos y los significantes, entre los significados y los significantes son forzados. De vuelta a Castoriadis. La influencia decisiva del imaginario sobre lo simbólico puede ser comprendida a partir de esta consideración. El simbolismo supone la capacidad de poner entre dos términos un vínculo permanente de manera que uno represente al otro. Pero no es más que en las etapas muy avanzadas del pensamiento racional lúcido en las que estos tres elementos, el significado, el significante y su vínculo, se mantienen unidos y distintos en una relación firme y flexible. De otro modo, la relación simbólica se queda allí donde surgió, en el vínculo rígido entre el significante y el significado, entre el símbolo y la cosa, es decir, en lo imaginario efectivo. Lo imaginario efectivo era el vínculo permanente entre el significado y el significante. Este vínculo permanente es lo que no vimos en el video de recién. Pero no es solamente la relación entre significante y significado lo que hoy no se relaciona igual que antes, es también la relación entre los signos. En tiempos representacionales o tiempos de ideología, cuando decíamos San Martín, venía la palabra, venían los signos padres de la patria. Cuando decíamos plusvalía, venían los signos lucha de clases. Cuando decíamos nación, venía la idea de patria y de prócer. ¿Qué quiero decir? Que en la ideología los signos estaban ligados de manera estable, estaban ligados de manera disciplinada y era muy difícil desligarlos. Hoy en cambio los signos no están ligados, están conectados. Y como están conectados, es fácil desconectarlos y recombinarlos de una manera distinta. Para ver la misma idea que vimos recién, vamos a ver otro video. Sebastián, ¿me puedes poner el de Cristina Kirchner? Este tiene 10 años, este video. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Tardes, días, noches, noches. Tardes, días, noches, noches. Tardes, días, noches, noches. Tardes, días, noches. Según la hora en que me escuches. Vamos hasta Rosario, capital federal. Buenos días, noches. Vamos hasta Rosario, capital federal. Buenos días, noches. Vamos hasta Rosario, capital federal de Buenos Aires. Vamos hasta
Bueno, entonces la idea que quiero mostrarlo en estos dos videos que pasé es que en la imagen imaginaria, es decir, en nuestros tiempos, que no son los de la ideología, hay recombinación. Una recombinación que hace que el mundo, que se construye con lenguaje, que se construye con signos, sean estos signos palabras o imágenes, el mundo se vuelve inestable porque se vuelve inestable la conexión entre los signos. Llegó otro amigo. Esta facilidad de recombinación crea una inestabilidad que hace que lo precario no sea solamente hoy el trabajo o la precariedad material, sino que la precariedad también es simbólica, también es en el mundo de los signos, o del lenguaje hubiéramos dicho en otro momento, pero ahora los signos también forzosamente incluyen las imágenes. Entonces, para terminar, quiero pasarles un video de cómo queda el mundo en esta recombinación constante. Que dice Aphex Twin.
creo que se entendió la idea de un mundo que se reconfigura constantemente. Cuando te acostumbras a un paisaje, cambia. Bueno, y ahora sí los voy a poner en contacto con los presentadores que han leído el libro y que, bueno, uno un poco arma una presentación para ver cómo los presentadores leen el libro. ¿Quién iba a exponer primero? Bueno, tengo acá enfrente la mini bio de Juan Sodo. Acérquense, ¿no? Pensé que venían más videos. Se terminaron los videos por hoy. Bueno, Juan es doctor en Ciencias de la Comunicación, profe en la UNSAM en carreras de comunicación audiovisual, tutor de proyectos de escritura de Flaxo, publicó los libros Ensayos Prácticos, Ficciones Culturales, la novela de la violencia en el fútbol y compiló con Agustín Valle De pies a cabeza, Ensayos sobre el fútbol. A ver si... Acá está. Pero no es por este distinguido currículum tanto que lo llamé, es también porque escribió este textito. Les voy a leer una partecita, ¿no? Después, bueno, que se llama El dispositivo de la opinión, pero no lo vamos a leer por el momento. Bueno, ¿es con micrófono el asunto entonces? Micrófono y se sienta acá, la gente me saca fotos. Estamos en un set imaginal, finalmente. Bueno, yo pensé, no sé qué habrá pensado Hernán, porque toda presentación siempre tiene algo como de azar, de malentendido, uno nunca sabe con quién se va a encontrar, si las personas que vienen leyeron el libro, si lo leyeron, entonces uno no tendría por qué repetir lo que otros han leído. Si no lo leyeron, entonces no sabemos bien si lo que vamos a decir se le entiende o no. Entonces, dentro de todo este gran mejunje, yo pensé en principio decir un par de cuestiones transversales, 4 o 5 cuestiones breves, que leyendo el libro, hablando mucho con Pablo estos días y demás, serían como, vamos a llamarlo así, como pomposamente, como 5 rarezas de la escritura de Pablo, del pensamiento de Pablo, de la investigación de Pablo, ¿no? 5 rarezas en el sentido, no en un sentido malo, sino al contrario, en un sentido muy bueno. O sea, 5 singularidades, 5 anomalías epocales, 5 cosas que no se dejarían capturar, ¿no? Que no se dejarían capturar por formatos. Entonces pensé cómo hacer ese hilo en principio. La primera cuestión, o sea, para ir entrando a ese asunto, mencioné recién que estuvimos hablando bastante por WhatsApp en las últimas semanas a raíz de este evento y demás. Y reparé que Pablo en su perfil de WhatsApp tiene una frase que nunca la había visto y que me resultó muy interesante, que es no lo sabemos y lo investigamos, ¿no? Al lado de su fotito, su número de teléfono, su nombre, abajo en su estado tiene esa frase, no lo sabemos y lo investigamos. Bueno, eso me pareció muy interesante, ¿no? Investigamos, investigación, esa palabra, es una palabra que a mí me atrae particularmente. Y entonces una primera pregunta que me hice es, ¿qué entenderá Pablo por investigación, ¿no? ¿Qué entenderá Pablo por investigación? ¿Qué entenderá Pablo por investigar? Vieron que esa palabra ya nos viene a nosotros, a nosotras, muy moldeada por las imágenes que tenemos de lo que es investigar, ¿no? Ya nos viene muy moldeada por la academia, por el mercado, por el periodismo, al principio, ¿no? Ya nos viene como muy cerrada, muy saturada de sentido, muy preformateada. Y me animo a intuir que no es eso lo que Pablo entiende por investigación, ¿no?
me animo a intuir que seguramente Pablo entiende otra cosa. Entonces ahí surge como una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la investigación cuando no es la investigación académica, cuando no es la investigación de mercado, cuando no es la investigación periodística, ¿no? Bueno, seguramente, sigo intuyendo, después le preguntaremos a Pablo a ver cómo lo piensa él, para Pablo la investigación no sea una práctica ni finalista ni rendimentista, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, seguramente para él no sea la investigación un mero medio para llegar a algo. Ese algo puede ser un resultado científico, un dato de mercado que nos permita aumentar una ganancia, o la resolución, no sé, de un caso periodístico. No es eso. Seguramente tampoco sea un medio para hacer una carrera o para reproducir una carrera. Vieron que los académicos, los periodistas reproducen sus propias carreras investigando, ¿no? Con investigaciones. Entonces, seguramente ninguna de esas dos cosas. Entonces ahí surge otra pregunta, ¿no? ¿Qué es investigar cuando no hay ningún lugar al que llegar, ¿no? Segunda cuestión. Pero sobre todo esta cuestión. ¿Qué es investigar cuando no se trata de temas, mejor dicho, cuando no se trata de objetos? Vieron que la investigación académica investiga objetos, ¿no? Funciona por objetos de estudio. Entonces, cuando no se trata ni de objetos de estudio, ni de temas, ni de casos, como sí haría el periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué es investigar cuando no se trata de investigar objetos, ni investigar temas, ni investigar casos, sino más bien investigar problemas, ¿no? Investigar problemas, investigar situaciones con las que nos tenemos que componer, ¿no? La sexoafectividad mediada por pantallas, por ejemplo, es una situación con la que nos tenemos que componer. La discusión o la conversación política mediada por pantallas es una situación con la que nos tenemos que componer. Dar una clase, ¿no? Nosotros somos docentes cuando damos una clase, bueno, eso supone una situación con la que hay que componerse. Entonces, la situación en uno en una situación. Hay una situación con la que nos tenemos que componer, no sabemos cómo se hace eso, lo investigamos, ¿sí? Entonces, uno investiga, uno se autoinvestiga. Y en ese investigar, en ese autoinvestigar, va desarrollando saberes hacer, situados, inmanentes, dinámicos, propios de ese problema, propios de esa situación, como dijimos antes. Y en eso a su vez va forjando los propios métodos, ¿no? Unos saberes, unos métodos propios que no tenía de antes, que no se nos enseñaron en ningún curso de formación docente, ni en ninguna materia pedagógica, ni en ningún taller de tesis, ni en ningún taller de metodología, de nada, ¿no? Lo vamos aprendiendo solos, en ese hacer. En el mejor de los casos registramos eso que vamos aprendiendo. Y en el mejor de los casos nos damos cuenta, ¿sí? Ah, mira, yo hago esto. Ok, esto es un método. Acá yo tengo un método. Esto funciona así, ¿no? Yo, no hace mucho, por ejemplo, después de 8 años de dar clases, me di cuenta que tengo un modo de decir, ¿no? Que tengo un modo de decir, a eso le podemos llamar un método. Ese método yo le llamo la afirmación salvaje, ¿no? La afirmación salvaje. Que es un modo de decir esquemático, arriesgado, siempre exagerado, siempre al borde de la inmolación, siempre al borde de la inconsistencia, de quedar expuesto, ¿no? Yo, claro, pero ¿por qué hago eso? ¿Por puro gusto? ¿Por provocar? Como si uno fuera un tuitero que tiene que llamar la atención o un panelista mediático. No, no es por eso. Es porque uno piensa, porque yo pienso, me lo hago cargo, que ese afirmacionismo exagerista, como le llamo, es tal vez hoy el único modo de decir algo, ¿no? Es tal vez hoy el único modo de decir algo. Con hoy me refiero a un tiempo que está lleno de condicionales, ¿no? Cabría pensar que a lo mejor, ¿no? Nadie afirma nada, nadie arriesga nada, porque todo siempre está en condicional. Un tiempo también de exceso de citas. Nos la pasamos citando autores, lo que dice uno, lo que dice el otro. En esa maraña de citas la voz propia se va perdiendo, no se sabe bien qué se está diciendo. Pero también es un tiempo de frases hechas, ¿no? De frases hechas, incluso frases vacías. También es un tiempo de mucha venta de humo, de mucha cosa con el cassette puesto, ¿no? Entonces, afirmar, aún a riesgo de quedar mal parado o de quedar expuesto, es hoy un modo de irrumpir en la lengua, ¿no? Sería un modo de hacerle trampas a la lengua, como diría Barthes. Hablando de citar, ya estoy citando, pero solamente me puse como condición citar autores que haya citado Pablo en el libro. Barthes es uno. Entonces,
después vemos, o sea, después profundizamos, después relativizamos, después matizamos eso que estamos diciendo, pero primero lo afirmamos, ¿sí? Primero afirmamos, después vemos. Eso es un método. Y leyendo Pablo me doy cuenta que él hace algo similar. Y esta es la primera rareza que encuentro, ¿no? La primera de las 5 rarezas que dije que encontraba. Porque Pablo escribe así. Pablo escribe afirmando, ¿no? Sin la parte de la exageración. Eso corre para mí. Él no exagera, al contrario, argumenta todo, es muy prolijo en ese sentido. Pero escribe afirmando, escribe definiendo, escribe postulando, escribe nominalizando, ¿sí? Escribe nombrando, escribe clasificando. Todo el tiempo está haciendo eso. De allí, las frases, ¿no? El fraseo de Pablo, frases cortadas a cuchillo, digo yo, ¿no? Escribe casi como, frases cortadas a cuchillo, o la escritura en modo tesis, o la escritura en modo diccionario, por momentos en modo glosario, por momentos en modo diccionario. Bien, el punto es que, a mi modo de ver, según mi lectura, son esos modos los que lo van subjetivando a Pablo como autor, como un autor, ¿sí? ¿Qué es un autor? Bueno, un autor es en principio alguien que tiene algo para decir. Un autor es alguien que tiene algo para decir y lo dice, ¿sí? Y acá viene la segunda rareza, ¿no? No solamente que Pablo tiene algo para decir, sino que hace algo rarísimo hoy, que es que parecía tener un programa, ¿no? Parecía tener algo así como un programa de trabajo, casi una manera Foucaultiana, anacrónica, muy siglo XX, muy de décadas atrás. De hecho, la trilogía de la cual forma parte este libro es un programa de trabajo, ¿no? Primer libro, esto no es una institución. Segundo libro, esto no es una representación. Tercer libro, Porvenir, esto no es un vínculo, ¿no? Bueno, he ahí un programa. Si ustedes agarran este libro y lo leen, en la página 6 y en la página 7, él ya está anunciando su programa. Él ya está anunciando el programa del cual después este libro va a ser la resultante. Eso es muy interesante y es muy raro, porque es algo que no se estila hoy por hoy. La tercera rareza, Pablo produce teoría. Pablo produce teoría. No solo eso, sino que produce una teoría de los signos. Produce una teoría de la significación, produce una teoría acerca de cómo funciona el sentido hoy, cómo funcionaba en una época, cómo funciona ahora, etc. Esto es, produce finalmente una semiótica, ¿sí? Produce una semiótica. Esto es raro porque otra cosa que dialogábamos, casi nadie habla de signos hoy, ¿no? Casi nadie habla de signos, ¿no? Casi como de Peirce, que no se vería una cosa así, ¿no? Y produce teoría sobre los signos, lejos de lo que serían los supuestos grandes centros productores de teoría, ¿no? Vieron que nosotros somos un país exportadores de granos y commodities, pero somos importadores de teoría, ¿no? Las teorías supuestamente legitimadas son las que nos vienen desde los grandes centros productores de teoría, ¿no? Europa, en principio. Bueno, Pablo produce una teoría argentina, bien localizada, bien situada sobre los signos. Raro, interesantísimo. Y la cuarta rareza es que hace todo esto, investiga, produce teoría, escribe. Acá voy a vender un poco de humo, pero no está nada mal. Hace todo esto sin financiación del Estado, ¿no? Pablo no necesita beca, no necesita tipo 1, tipo 2, hacer ninguna carrera ni nada para tener este programa, para llevarlo a cabo a su tiempo, en la medida que va pudiendo, etc., ¿no? Homenajeando a su mentor, si la palabra, maestro, Ignacio Lokovic, sería como el auténtico pensar sin Estado, ¿no? Investigar sin Estado. Bien. Segunda cuestión. No es, sin embargo, esta teoría de Pablo una teoría crítica. Si por teoría crítica entendemos pensamiento crítico, y si por pensamiento crítico entendemos un pensamiento, o sea, solo aquel pensamiento que denuncia lo malo, ¿no? Solo aquel pensamiento capaz de quejarse y enojarse hacia lo dado, ¿no? El mundo está mal, el mundo no funciona como debería funcionar, entonces yo me enojo y lúcidamente lo denuncio. No hace eso. O sea que tiene un pensamiento crítico, pero no en ese sentido, sino en otro sentido, en el sentido de otro citado por Pablo, que es Amador Fernández Sabater, en el libro, que dice, Amador, que pensamiento crítico no es exactamente aquel que ve los signos de una dominación o los signos de la dominación,
sino más bien es capaz de leer, escuchar, sentir, percibir los signos de una batalla en curso. ¿Sí? Y Pablo hace un poco eso. O sea, no solo el diagnóstico de un estado de cosas, sino también el registro de las fuerzas que estarían vivas y que vendrían a impugnar de alguna manera ese estado de cosas. Eso sería pensamiento crítico. Sería el pensamiento capaz de cartografiar, registrar, mapear lo que está vivo, lo que no se deja capturar, lo que no encaja. De hecho, él en la página 28, citando a Bifo, que es otro citado, dice que para que una escena entre en internet, esa escena debe convertirse en bytes. Para que algo entre en el sistema educativo, debe fragmentarse como contenido o como capacitación. Para que un trabajador entre a un empleo, debe poder ser contratado no como persona, sino como unidad de tiempo, ¿no? Como paquete de tiempo, etc. Vamos a pensar un montón de otros ejemplos. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento crítico? Tomando esto último que dice Pablo, sería aquel capaz de cartografiar todo aquello que no entra, todo lo que no entra, todo lo que se resiste, todo lo que se resiste a entrar. Todo lo que se resiste a entrar, ¿en dónde? Bueno, en el régimen de obviedad, ya que estamos hablando de signos, ¿no? En el régimen de obviedad. Todo aquello que no quiere ser hashtag, todo aquello que no quiere ser videograph televisivo, todo aquello que no quiere entrar en un eslogan, ¿sí? Todo aquello que no quiere entrar en una opinión. Por eso dice Pablo, página 155, dice: no ensayamos aquí, o sea, no ensayamos en este libro, solamente una caracterización de las prácticas que nos capturan, ensayamos también un pensamiento de las prácticas en que nos afirmamos. ¿Sí? Ahí está esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, ahí la pregunta que subyace, que creo que es la tarea, la tarea de investigación, de próximas investigaciones, etc. ¿Cuáles serían esas prácticas, no? ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son esas prácticas en las que nos afirmamos? Bien, última cuestión. El pensamiento y la escritura de Pablo funcionan por síntesis, ¿sí? Tiene un pensamiento que podríamos llamar, tiene una escritura, mejor dicho, que podríamos llamar lógico-matemática. Es un pensamiento que está moldeado en una tecnología muy particular, muy siglo XX, que es la tecnología de la imprenta, ¿sí? El pensamiento y la escritura de Pablo están moldeadas en una cultura que fue la cultura de la imprenta durante mucho tiempo, tal vez ya no lo sea más. Es un pensamiento que opera por articulación, es un pensamiento que opera por ligadura de secuencias argumentales, es un pensamiento que arma discurso. No sé si alguien vio el libro, ojalá que sí, pero ustedes habrán visto que en el libro abundan, y esta sería una quinta rareza, ya la última, abundan los esquemas. Es un libro que está lleno de esquemas, está lleno de cuadros, está lleno de fórmulas, incluso fórmulas casi sintéticas, de un modo matemático. Sin embargo, y esto sería lo que complementa esta última rareza, toda esa matematización del lenguaje que trae Pablo no está exenta de afecto, ¿sí? No está exenta de afecto, no está exenta de poesía. Y no solamente que no está exenta de afecto ni exenta de poesía, sino que además convive con una sensibilidad muy particular. Es como si esa cosa racional, lógico-matemática conviviera con otra cosa poético, sensible, muy interesante, ¿no? Digo sensible, sí, por sensibilidad, y acá vuelve Bifo, entendemos la capacidad de captar lo no dicho, la capacidad de captar todo aquello que no puede ser reducido a signo verbal, todo aquello que no puede ser reducido a palabra, ¿sí? Si extendemos un poco este razonamiento, todo aquello que no puede ser reducido a código lingüístico, a código informático, a código binario, a cálculo algorítmico, etc., ¿no? Eso sería la sensibilidad. Entonces, ¿qué le interesa a Pablo en medio de tanta exposición, en medio de tanta definición, en medio de tanta clasificación, finalmente? Lo que le interesa, fíjense, qué palabras hasta que viene acá y cómo convive con todo lo otro, lo que le interesa son las vibraciones, ¿no? La vibración. Lo que le interesa es una disposición a dejarse afectar por la vibración que produce un encuentro. ¿Un encuentro con qué? Un encuentro con una obra de arte, un encuentro con el cuerpo de una mujer, en este caso, un encuentro con un pensamiento, un encuentro con una situación.
Eso le interesa, captar las vibraciones que producen los encuentros. ¿Cuáles son las preguntas de Pablo, en definitiva? ¿Qué es un encuentro? ¿Qué es un encuentro hoy? Esa sería como una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es un encuentro hoy bajo una dinámica imaginal, bajo esto que vimos antes, ¿no? ¿Cuándo algo fue un encuentro? ¿Cómo sabemos cuándo algo fue un encuentro? ¿Bajo qué condiciones sea un encuentro? ¿Bajo qué condiciones algo se expresa en un encuentro? Y sobre todo, cómo estar a la altura de la vibración que produce un encuentro. De hecho, página 149, cuando ven el libro van a ver esto. Ahí se pregunta Pablo, ¿cómo hacer que los encuentros que tienen lugar tengan lugar? ¿Cómo hacer que los encuentros que tienen lugar tengan lugar? En definitiva, lo que interesa es eso. En definitiva, lo que le interesa es algo que llama la expresión, ¿no? Le pone ese nombre a una posible práctica semiótica autónoma, ¿no? Dice, a la semiotización que hace que los encuentros que tienen lugar tengan lugar, podemos llamarle expresión. ¿Sí? Bueno, acá yo podría detenerme y explicar en qué consiste esto de la expresión, en qué se diferencia de la imaginalización, que a su vez en qué se diferencia de la representación, a qué le llama imaginalización, que viene de imagen, y entonces qué entiende Pablo por imagen y demás, pero un poco creo que ya lo intentó comentar él antes, y un poco tampoco quisiera extenderme demasiado en la palabra, así que por ahí pasamos a Hernán, y después si queda un tiempo decimos cosas puntuales, así más como de contenido más conceptual. ¿Bien? Bueno, en mi caso, le agradezco a Pablo realmente la invitación. Sí, y que tengo que presentarte a vos. Esto no es una presentación. Bueno, Hernán Sassi es profesor en letras, magíster en comunicación y cultura, docente en varias universidades nacionales y varios profesorados. Es profesor de profesores. De hecho, él no quería mandarme un currículum, quería que dijera que él es profe. Así que eso lo pinta, ¿no? Publicó artículos sobre cine y literatura en diversas revistas. Actualmente lo hace en El Cohete a la Luna, La Tecla Ñ y Revista El Cocodrilo. Dirigió la revista cultural En lo Profundo entre el 20 y el 21. Desde 2020 emite el podcast Los Libros y la Noche y publicó varios libros como Hoteles, Estudio Crítico, Cambiemos o la banalidad del bien, La invención de la literatura, Una historia del cine, Perrone, El Corsario, y prologó escritos corsarios de Pier Paolo Pasolini, prologó y estuvo a cargo de El Nuevo Cine Murió. Ahora está escribiendo un libro que se llama Mamá, Perón y Sarmiento, Educación en el Apocalipsis Zombie. Mamá, Perón y Sarmiento, que ensalada. Pero claro, todos educadores. Bueno, y lo conozco, esto quiero decirlo, a Juan lo conocí a través del amigo Agustín Valle, a Hernán lo conocí a través de la red editorial, porque esta editorial donde salen estos libros no es simplemente una editorial, es también una red que produce encuentros interesantes, o que produce encuentros. Así que le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Pablo. Y vale bien la mención, incluso de cómo nos conocimos, porque la editorial es, y agradezco acá al editor, amigo, maestro, como suelo decir Ariel Perici, no es solo una editorial, sino un lugar que posibilita a algunos escribir aquello que nos interesa, pero al mismo tiempo que lo que uno escribe sirva para que otros escriban y sigan publicando. Por lo tanto, eso para mí es una apuesta comunitaria
en tiempos tan salvajes que afrontamos, celebro y mucho ese tipo de apuestas que permiten incluso que yo haya conocido a Pablo, a un ser humano tan querible, tan especial, y te agradezco sinceramente. Yo no quería que me presentara con tanto pompa porque yo a él lo considero un profe también, porque sus libros yo los leo, si bien, como bien decías, es un teórico, como yo lo presentaba en las redes cuando daba a publicidad este encuentro. Yo creo que es el único teórico de mi generación que yo conozca, porque realmente teóricos argentinos, o sea que realmente desde aquí, desde este lugar que se nos denomina como periférico, que alguien se ponga a pensar, pero no solo pensar algo, sino a crear conceptos, que tenga una teoría. Yo solamente tengo a Kusch, que es un argentino que se puso a pensar, dialogó con el existencialismo, pero al mismo tiempo creó categorías. A Fareta, Ángel Fareta, que es un teórico de cine argentino, o sea, no existe teórico de cine en toda Latinoamérica que yo conozca, y acá hay una teoría del cine escrita por un argentino. Y otro teórico que ahora está pasando por un mal momento, que quiero mucho, que es Carlos Quiroga, que es realmente el único teórico de psicoanálisis que yo conozco. Quiere decir que Pablo es un profe, o sea, yo lo leo como un profe que está en el aula pensando con los alumnos, y eso quiere decir que hay algo vivo ahí, o sea, que no viene a repetir algo que ya, yo creo que en algo de esa singularidad que mencionaba, hay algo vivo en lo que él escribe, y eso para mí me parece fundamental, me identifica, y por eso yo creo que hay algo singular en su apuesta. Primero es esa impronta singular dentro de mi generación. Yo insisto, yo soy un simple comentador, soy crítico de cine, entonces comento las genialidades de nuestro cine, que por suerte son muchas en los últimos 20 años, soy especialista en cine argentino. Entonces, bueno, comentar lo que hacen otros. No creás nada, ¿sí? Si no comentás. Pero insisto, reconozco como singularidad y muy importante a él como un discípulo de Berkovich, que fue quizás también un teórico que valía la pena y vale la pena y está vivo aquí en aquellos que seguimos sus descubrimientos y su potencia. Y yo lo veo, insisto, como un discípulo del gran Berkovich, pero al mismo tiempo como un teórico y como un maestro, digamos, de nuevas generaciones. Como bien decías, es un teórico de la semiótica y es un semiólogo en pantuflas o con boina, y ahí con su modestia, pero es un semiólogo fuera de época, porque realmente si hubo un tiempo en el que la semiótica todavía estaba viva, no sé, eran los 90, ¿no? Era otro tiempo, nosotros éramos jovencitos, y ahora, muerto Verón, casi mostrando su peor figura, defendiendo a Clarín, ¿se acuerdan? Eliseo Verón, que fue un teórico argentino importante, un semiólogo argentino muy importante, muerto, insisto, en el peor momento, porque era la ley de medios, y él salió defendiendo, incluso estuvo en el debate. Bueno, parecía muerta la semiótica en este país, y ahí está Pablo, que siendo un historiador, se mete en el mundo de las imágenes y para decir algo. Lo que tiene para decir a mí me interpela porque, como él cerraba mi presentación, yo estoy escribiendo un libro sobre educación y veo con mucho dolor que si hay algo que no funciona en la educación, que son muchas cosas, es primero no entender la época. Hay algo que cambió y nosotros parece que nos negamos a asumir que, por ejemplo, no podemos seguir hablando de las imágenes como se hablaba en la modernidad, o
no podemos seguir hablando de, como bien empezaba Pablo con estos videos, de representación política, como en el tiempo de la modernidad, de Roosevelt, de Perón, de Sarmiento y demás. Hay otra época, llamémosle posmodernidad, modernidad líquida, lo que sea, que hace que tiemble el sentido, o sea, las categorías no puedan ser las que nosotros habíamos tenido. Y en educación yo lo veo muy claro, porque no nos asumimos como parte, como dentro de un entorno virtual. O sea, todos estamos dentro de la Matrix, como nos enseñó esa maravillosa película. Y Pablo piensa justamente un escenario comunitario, ya no permeado por las imágenes, sino construido por las imágenes o destruido por las imágenes. Y esa dependencia con el celular, cada uno de nosotros somos esclavos del celular, todo el tiempo estamos conectados y somos un apéndice del celular, no es que es una extensión nuestra, sino al revés, somos una extensión del celular y de la pantalla y de ese código. Por eso me parecía muy bueno el último video que presentaba, me parecía estupendo, cómo realmente todo se vuelve código. Y me parece que ese pensamiento, digamos, alguien que se arriesgue y que diga, che, entonces nosotros tenemos que empezar a pensar desde un cambio de época. ¿Sí? Me parece que ahora hay algo que llamamos representación, hay las cuevas de Altamira, hay la perspectiva, hace un arco, que otros autores se vale de otros autores, pero da un paso más. Entonces, claro, ahí empezamos a este animalejo simbólico que somos, que nos valemos de imágenes, de palabras. Bueno, empezamos allá en las cuevas de Altamira y terminamos siendo ese animal. Pensábamos que un político podía ser alguien que no podía terminar una palabra, que ese era Macri, y nos espantábamos. Bueno, había algo peor. Y puede ser ese león furioso que se presenta como fin de campaña en un escenario de un artista. Entonces ahí me interesaba, en una zona del libro, que es muy interesante, Pablo se pelea con Debord, que es un autor, aquel que escribió La Sociedad del Espectáculo. Y está buenísimo porque él dice, bueno, no estamos en el escenario, ni siquiera en el escenario de los 60, donde ya en los 60 ya este autor francés decía, che, empecemos a pensar que la política ya no es lo que era, y empieza algo, no lo dice en estos términos, empieza la videopolítica. Entonces no importa si un político como Cristina puede argumentar a la manera de Cicerón, diciéndote, che, me parece que vale la pena que le demos valor a lo que hacemos en la industria, y eso nos va a permitir crecer como país y quizás algún día tener un bienestar como el que tienen países desarrollados. Te lo explicaba en cadenas nacionales que últimamente ya nadie escuchaba, porque ya la impronta TikTok ya estaba presente antes de TikTok, ¿sí? Como sabemos quienes estudiamos la técnica, los cambios tecnológicos empiezan antes de que aparezca el aparatito. Y realmente estaba bueno como él dialoga con este autor francés, cito, de la década del 60, donde él dice, che, ya tenemos que empezar a pensar que justamente el escenario político y de las imágenes no lo podemos pensar como lo pensaba Adorno, con la industria cultural, y ver a Hollywood como alguien que persuade de que el modo burgués es excepcional. Y ese modo paranoico que tenía la visión de Adorno, bueno, pues es el que él no tiene. Él me parece que es interesante, en una de las cosas que bien decías, que Pablo no es paranoico, Pablo es afirmativo, ¿sí? Pablo dice, bueno, esto es lo que es este mundo imaginal que apuesta por, insisto, crea categorías, no habla de relación, sino de desrelación. Por ejemplo, en un libro previo que se llama El bienestar en la cultura y más composiciones precarias, sondeos en la segunda fluidez, que es un excelente libro,
aparecen categorías nuevas, no la de relación, sino desrelación, no institución, sino astitución, o aquí, hablando de, insisto, ya no hay representación. ¿Qué representa Milei y quienes lo siguen como hordas que nos recuerdan aquel fascismo de hace 100 años atrás? Recuerdo a Marra, el candidato a intendente, le preguntaron en una entrevista, le dice, bueno, ¿pero qué es la casta, Marra? Responde, bueno, cada uno puede tener su propia definición de lo que es casta, dice. El periodista no repreguntó, como Majul, como esos periodistas que no repreguntó, ojo, como Brienza, cuando le hacían la entrevista a Cristina. Pero a mí lo que me interesaba es cómo, insisto, Pablo creo que acierta en el corazón del libro que hay algo que ya no puede funcionar, ya no funciona como funcionaba antes. Vos, si uno le preguntaba, bueno, che, ¿qué es la justicia social? Bueno, Perón podía responder. ¿O qué es la libertad? Sarmiento podía responder. O Alberdi, que cita, energúmeno, cita a Alberdi, y yo me quiero morir cada vez que cita a Alberdi. O a Belgrano, la otra vez citó a Belgrano. Si hubiera leído a Belgrano, que decía de la educación Belgrano, no saldría con las apuestas de los vouchers. Pero digo, vuelvo, en el corazón de la apuesta de Pablo está que, insisto, salgamos de esa visión melancólica, decir, uy, el mundo ya no es como era, uy, qué pena. Él, insisto, no es un melanco, no es paranoico. Y me interesaba, cuando a Marra le preguntan esto, yo me preguntaba, e iba a un libro que es Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, en un momento, Alicia la vuelve loca a los animalitos, la vuelve loca, es una tortura, pobrecita este libro, para la pobre Alicia, cae ahí, dice, ¿por qué mierda me caí acá? Yo quisiera salir de aquí, y los animalitos todos, uno al otro, la van volviendo. Y dice, en un momento dice, Alicia dice, nunca sabe cuáles son las reglas, dice el narrador. Y Alicia tiene un diálogo famoso con el huevo, Humpty Dumpty, que me parece que sirve para entender, insisto, para entrar en sintonía con lo que propone Pablo y con este mundo simbólico absolutamente desfondado y que justamente nos tenemos que acomodar sin melancolía y entenderlo. Dice, cuando uso una palabra, quiero decir lo que yo quiero que diga, dice el huevo. La cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas, repuso Alicia, como diciendo, che, la palabra puede significar lo que vos quieras, Marra, dice Alicia. La cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda, eso es todo. ¿Sí? ¿Quién es el que impone el sentido? Y eso ahí me parece que está bueno, me parece también este momento también para dialogar en torno a este gran libro, porque uno cuando termina de leer el libro de Pablo dice, bueno, che, pero si no hay reglas de sentido, si las imágenes se conectan unas con otras, y por lo tanto, como bien mostrabas vos en el primer video, el debate puede decir lo que uno quiera, ¿sí? Entonces no hay ley, no hay padre, no hay trascendencia, y bueno, yo diría no hay cultura. Si todo es espectáculo, no hay deuda, no hay sentido, no hay trascendencia. Entonces yo creo que en ese momento estamos muy crucial de transición de una etapa a otra, ¿no? Digamos, a veces yo creo que Pablo está bien con este cambio de época, justamente trata de no es melancólico, y dice, che, hay algo que cambió. Entonces aquellos que estaban en la transición entre la Edad Media y la moderna, bueno, saben que están en un quilombo en el medio. Entonces, bueno, hay algo que todavía no cayó, algo que todavía no empieza, y nosotros estamos ahí. Me parece que Pablo, insisto, te agradezco porque lo que haces es, por lo menos aquellos que estamos pensando
y dictando clases, sin melancolía, y decir, bueno, hay que afrontar el escenario que tenemos. Y decir, bueno, dictar clases cuando Sarmiento es pisoteado por las personas que se dicen liberales, bueno, habrá que volver a Sarmiento y habrá que tratar de que la educación sirva para algo y tratar de cambiar los paradigmas. Pablo me ayuda a mí, insisto, es un referente de mi generación, y aquí mi reconocimiento, para justamente tener el valor de alguna bibliografía, dejarla de lado y empezar con otra y con otros conceptos que por suerte crean amigos que son tan sabios como Pablo. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, gracias a los dos presentadores. Fueron muy halagüeñas las presentaciones. Ahora me gustaría, si tienen ganas de preguntar o aportar, comentar algo, tenemos un ratito para intercambiar. Y si no quieren hablar, los presentadores acá tienen mucho para decir. ¿Puedo? Entonces en el libro planteas algunos escenarios, justamente como decíamos, que no sos melancólico, y tu libro abre justamente la chance de poder pensar algo distinto, siendo tan bombardeados por imágenes. Vos ves a la expresión como una posibilidad justamente de... Porque la primera idea que uno tiene, empantallados como estamos, es, bueno, somos esclavos de la pantalla. Vos ves que el arte y los encuentros, incluso con imágenes, bueno, nosotros podemos hacer algo con las imágenes. No solo somos consumidores, sino somos activos. Ya lo sé que somos activos, vos eso lo trabajás, pero quizás me interesaría que justamente trabajes esto y nos diga, bueno, ¿qué hacemos con las imágenes? ¿Qué podemos hacer? Vamos a salir de este berenjenal, de este laberinto. No lo sé y lo investigo. Para eso lean compren el libro. Bueno, está bien. No, ahora veo si hay alguna pregunta más y preguntamos. ¿Alguien quiere agarrar el micrófono? No sé si hablo desde acá, ¿se escucha? Sí. No, porque me quedé más con la pregunta con una frase de Juan que escribía el procedimiento de Pablo en la saga de Pensar sin Estado, ¿no? El libro de Ignacio Pesario. Muy cercano de su fallecimiento. Entonces decía, bueno, Pablo investiga sin Estado, esa idea de investigar sin Estado. Pero pensaba, digamos, que este momento es inevitable, ¿no? Haces una presentación de un libro el día anterior al balotaje, entonces es inevitable, ¿no? Referirse a ello de alguna manera. Pero que es un momento, digamos, coyuntural donde abunda un discurso que tiene al Estado justamente como objeto, ¿no? Sin embargo, está muy lejano a la idea de pensar sin Estado, ¿no? Porque pensar sin Estado no es hablar contra el Estado, que es lo que estamos escuchando recurrentemente, de una manera un poco anticuada. Un amigo me decía, lo que más me sorprende del discurso, del planteo que se impuso, más allá de que seguramente se impuso no por el planteo, por el discurso, ¿no? Por lo tanto, digamos, en el interior de esto que está pasando hay una paradoja y hay algo que es medio inexplicable y que es necesario investigarlo, sin Estado. Que mi amigo me decía que estaba sorprendido por lo anticuado del discurso de lo nuevo, ¿no? Un discurso macartista, ¿no? Digamos, yo diría que es la realización final del macartismo, donde
todo aquel que no piensa como yo, es comunista, ¿no? Es el macartismo total, ¿no? Es anticuado, pero además la idea de que el problema es el Estado es muy anticuada, justamente es pre-Leibkovich, es decir, porque le atribuye al Estado una capacidad de producir sentido que no tiene. Por lo tanto, digamos, hay ahí un problema. Pero lo que creo que está atacado en el fondo, justamente como, me voy a poner un poco axiomático, como bien Juan marcaba en el estilo de Pablo, ¿no? Que es un estilo axiomático. Entonces digo, por lo tanto, ¿no? Si al Estado no se le puede atribuir esa capacidad de ser también de institución, etc., entonces el problema, en definitiva, lo atacado no es el Estado, lo atacado es lo común. Es decir, lo que está atacado en el fondo es la sociedad, digamos, como Margaret Thatcher decía, ¿no? La sociedad no existe, ¿no? Eso es lo que decía Margaret Thatcher. Es decir, no existe la sociedad, existen los individuos y las familias. Eso decía literalmente Margaret Thatcher, ¿no? Ya que fue citada también por el innombrable pero entonces, es decir, y ahí retomo entonces lo que me parece que tiene que ver con la apuesta de Pablo, que es una apuesta compartida, ¿no? Que es esa búsqueda de lo común, ¿no? Sin la necesidad de pasar por la parada del Estado en un sentido total. Es decir, es esa búsqueda de recomposición de lo común, es esa búsqueda de, bueno, ¿por dónde pasaría lo común hoy? No contra el Estado, ¿no? Y ahí yo sí agrego, yo diría con el Estado. Es decir, lo que nos está mostrando también este tiempo histórico es la necesidad de no dejar nada fuera de toda figura que, aún siendo capas superpuestas de tiempos distintos, contribuya de alguna manera a pensar pisos de convivencia y a pensar el problema del común. Es decir, pisos de convivencia es casi lo que nos pone a la defensiva, digamos, ¿no? Y el problema de lo común es lo que nos pone en un sentido más inventivo e investigativo, digamos. Y ahí es donde me parece que aparece este trabajo de Pablo, que en realidad en esto no es una institución, también está la misma búsqueda, ¿no? La misma búsqueda frente a las instituciones como instituciones que son vaciadas de su sentido originario y sin embargo, bueno, permanecen en un modo inercial. Bueno, aparecen situaciones concretas, singularidades, como le llama Pablo, que dan cuenta de la posibilidad de lo común de manera siempre situada. Y en ese sentido me parece que esto me quedó rebotando esto que dijo Juan de investigar sin Estado, que no se entendiera, digamos, en el sentido en el que hoy en día se saturan, digamos, las pantallas y las redes con frases, digamos, que atentan contra un Estado que es un arco corrido, es decir, que no está más ahí, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, es sumamente contemporáneo el planteo de investigar sin Estado, como antiguo es el planteo de el Estado es el problema, ¿no? Yo que estoy contra el Estado y que sin embargo, bueno, quiero lo último, lo que más quiero en el mundo es estar en el Estado. Esto es capaz de darse vuelta mucho más rápido. Yo que tarda porque el tiempo subjetivo. Este no es un partido porque no tiene tiempo subjetivo. Es instantáneo. Bueno, diga. No, sí. ¿Qué te agarra el micrófono? No. Yo quería hacer una pregunta sobre el encuentro. ¿Cómo es capaz el encuentro de no distorsionarse a partir de... o sea, porque vos dijiste que como que lo que mi viejo mencionaba era que no se podía transformar como en códigos binarios y cosas así, el encuentro, el arte, lo sensible, pero actualmente vos podés, como dar un ejemplo, no sé, en Spotify podés agarrar un álbum y ir sacando distintas partes de ese arte y agarro y lo pongo todo en una playlist y me armo un álbum nuevo. A partir de eso, entonces, eso que sería el encuentro también está siendo capaz de distorsionarse.
va algo más allá de lo que se puede distorsionar según la lógica. Bueno, no hay, como decía Ignacio Lukovic, no hay conceptos a prueba de manipuladores. Tampoco hay encuentros a prueba de desencuentros. Lo que se puede ver es cómo sostener un encuentro, y acá viene la expresión. Ahora me meto con la expresión, pero que me pregunta Hernán, pero me parece importante la puntualización que hace Ariel, distinguiendo un investigar sin Estado y otro, ¿no? No se trata de destruir al Estado para poder investigar, se trata de poder ver que el Estado no es la condición de todo lo que hacemos, que el Estado principalmente no es hoy la condición de lo común. En un tiempo los Estados fueron los que crearon nación, y esa nación era lo común, era lo público. Hoy hay comunes que se forman y que no son necesariamente naciones, no son comunes trascendentes, son comunes porque son colectivos que tratan juntos alguna cuestión común. Y vamos a tomar la cuestión que toma en el libro, la de los derechos humanos. Ahí una intervención artística fue dibujar las siluetas de los desaparecidos. De repente, eso que no tenía presencia, ¿no?, que Videla había dicho con tanto sarcasmo, no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos. Las siluetas lograron que estuvieran presentes los desaparecidos sin por eso darles la imagen de alguien vivo ni la imagen de alguien muerto. Los presentaron como desaparecidos. Esa posibilidad de presentar algo de una manera impensable hasta el momento es la expresión. La expresión también puede ocurrir, y aclaro, y esa expresión de las siluetas es expresión de un encuentro con los desaparecidos. Después las siluetas se van reformulando a lo largo de los años de lucha de los movimientos de derechos humanos, y en esa reformulación lo que hay es un encuentro con la primera silueta o un encuentro con alguna silueta anterior. Por ejemplo, en la marcha contra el indulto, las siluetas dejaron de estar en blanco y pasaron a estar todas pintadas de rojo. Pero también en una red social puede haber encuentros, no solamente en las plazas y en el movimiento de derechos humanos. Puede haber encuentro cuando por WhatsApp estábamos en la asamblea, en el bachillerato popular donde yo daba clases, y transmitíamos a través de WhatsApp las cosas que pasaban en la asamblea para quienes no habían podido estar. Y eso generaba un entusiasmo, transmitía a través del WhatsApp, con las fotos o con los emojis, transmitía la vibración de la asamblea, que no era lo mismo que estar en la asamblea, pero permitía encontrarse con la vibración para proyectarla en un nuevo encuentro. Entonces, a ver, para la pregunta que hacía Ilan, sí, puede pasar que la asamblea fuera distorsionada, pero lo que también pasa es que la vibración es transmitida. Y cuando la vibración es transmitida, tenemos la posibilidad de que se forme lo común. Cuando hay encuentro, tenemos la posibilidad de que se forme lo común. Y es un común que no se forma
necesariamente por una operación estatal, pero que no necesita que el Estado desaparezca para formarse. Bueno, no sé si quieren decir algo más. No, en línea con lo que preguntaba él. La pregunta sería, ¿cuándo algo fue un encuentro? ¿No? También vas a decir, no lo sabemos, lo investigamos. Ok, pero criterios, nociones, pautas para poder registrar que algo fue un encuentro, que algo está siendo un encuentro, que ese algo tiene una potencia a ser proyectada, etc. ¿Cómo se piensa eso? Bueno, una es cuando uno dice, vaya, qué encuentro. Claro, es como cuando Deleuze dice, una idea verdadera es una verdadera idea. Un encuentro verdadero es un verdadero encuentro. Pero un encuentro tiene algo que no es necesariamente un acople, como sería una cita o como se entiende tradicionalmente el encuentro, es algo que abre, hay algo con lo que me conecto y que no me completa sino que me desacopla. En este momento, por supuesto, se me viene como ejemplo un encuentro con una mujer, pero puede ser un encuentro con un común. Era impresionante en 2001 estar cantando Que se vayan todos y que se fueran, aunque sea el presidente y el ministro de Economía. Eso es un encuentro con la propia potencia que abre a algo que no se sabe que puede y que demanda una investigación. Podría ser eso, un encuentro es algo que demanda una investigación. Sí, entonces sería que entonces el encuentro es algo que no es capaz de poner en cuanto a un concepto que tiene como, no sé, como ahí algo medio hippie, una vibra que es tipo, encuentro. No entiendo la pregunta. Entonces no es capaz de conceptualizar un encuentro, lo que pasa dentro de él que lo vuelve un encuentro. Está bueno, claro, no se puede conceptualizar. Como es nuevo, como lo que ocurre en el encuentro es algo nuevo, no se puede conceptualizar encuentros anteriores, pero no encuentros futuros. Está bueno. Sí, Cristina. Un encuentro nos transforma, absolutamente. Y de hecho, esto que digo de que la expresión transmite una vibración, cito a un francés que se llama Baudet, que dice que entre las obras de arte hay réplicas, pero réplicas en el sentido de los sismos, en el sentido sísmico de réplica. Una obra de arte produce en el que la ve un encuentro que se topa con eso y que quiere replicar de alguna manera con otra obra. Y sí, produce una transformación, pero una transformación que quiere expresarse, ¿no? Si no quiere expresarse, quizás el encuentro quede en un acople y en algo que se cierra.
ya si se cierra no fue encuentro, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Una pregunta, Pablo. No sé por qué, pero me parece que de lo que se está hablando tiene que ver, pero yo no sé por qué lado tiene que ver, pero me parece que tiene que ver, que, por ejemplo, hoy pasa de distintas maneras algo parecido, que es que vos estás en una reunión, o sea que podría ser un encuentro, puede ser con amigos, puede ser con encuentros de personas que vos conocés porque trabajás con esas personas, y si bien, digamos, uno sabe que comparte ciertos valores y ciertas cosas que lo unen y que por lo cual, digamos, ese grupo produce cosas, es algo interesante, ha ocurrido y sigue ocurriendo muchas veces que ante una situación como la que estamos viviendo hoy, digamos, a veces se producen o enojos o rupturas o desencuentros, digamos, y aparte, o si no, se produce que la gente prefiere callar porque decir algo, digamos, pone en peligro ese encuentro, ese grupo que es interesante, que uno lo quiere conservar, digamos, porque hay otras cosas atrás importantes. Digamos. ¿Tiene eso algo que ver con este tema de la representación y de las imágenes Yo creo, te entiendo, sí, yo creo que tiene que ver, porque ¿cuál era la característica de la representación? Digo, no era solamente que podía sacar una foto de esta jarra o cantar el himno de un país, el himno representaba el país, la foto representaba la jarra. No es solamente eso, es también que había un suelo común para las representaciones. Todos los discursos querían participar de la razón universal, la razón que había instaurado la modernidad, la ilustración en el siglo XVIII. Cuando estabas dentro de un país, todos los discursos querían participar de la nacionalidad. Es decir, había una figura tercera que podía dirimir entre posiciones encontradas. Hoy no tenemos esa figura tercera capaz de dirimir los diferendos. Creo que el hecho de no tener esa representación que representaba a todas las partes, aunque fueran heterogéneas, el hecho de no tener lo que en otro momento se podía llamar el saber universal, hace que hoy mantener una discusión, un enfrentamiento sea mucho más difícil que en otros tiempos. Porque cuando tenés un tercero como un suelo común, el otro, aunque piense diferente, es un semejante. Hoy, al no tener un suelo común, el diferente es una alteridad radical. Así que se plantea la cuestión de cómo armamos común con esos. Porque el común no lo armamos solo con los amigos, la cuestión es cómo armarlo también con los que piensan muy diferente. Veremos si mañana veremos si. En serio, digo, me parece que está buenísimo como lo explicás, porque efectivamente no hay un suelo común y se ve claramente, ¿no? Cuando justamente alguien dice, bueno, casta puede significar lo que cada uno quiera, entonces no hay alguien que diga qué es casta. La nación es esto, es este proyecto, bueno, es un país agroexportador y qué sé yo, bueno, este es nuestro modelo. Y bueno, después viene Pocho y dice, no, la nación es esto, sustitución de exportaciones, vamos a
queremos ser un país industrializado, bueno, hay alguien que dice, bueno, es significante, significado, y acá no. Lo que tenemos es que hay otra persona al lado mío que no es un semejante, que justamente es el terraplanismo al palo, ¿no? Como lo llamo yo, que es una cosa, hablas, y bueno, es lo que recién vos decís, bueno, hay que justamente armar lo común con ese otro que está desfondado. Realmente no entiendo el presupuesto que tengo yo, ¿sí? Es un diálogo de sordos, pero es así, es el desafío, me parece, comunitario que tenemos todos, me parece. Claro, y no hay un Estado que pueda armar ese común. Eso es común sin Estado. Yo en algún punto espero que Pablo se equivoque, porque mucho antes de que la situación se viera tan clara como hoy, cuando escribió el libro todavía no eran visibles las cosas que son visibles hoy, hay un párrafo en el que dice, y espero que se haya equivocado, políticos electorales. Un partido que maneje bien las operaciones imaginales puede ganar elecciones sin representar los intereses de sus votantes. Todavía nadie usaba TikTok para las campañas políticas cuando le escribía esto. Creo que es estremecedor el párrafo recuperado hoy. Y es el único punto en el que espero que te equivoques. Bueno, les agradezco a todos por estar. Estuvo muy bueno escucharles, escuchar a los lectores. Y quiero agradecer a la editorial, al editor que leyó el libro críticamente antes de mandarlo a imprenta. Y ahí salió el capítulo sobre el Debord, que se hizo necesario gracias a la intervención de Ariel, el editor. Y ya que está aquí, le agradezco también a mi madre y les agradezco a mis hijos.